una palabra derivada del griego escato, que significa últimos, y escatología significa el estudio de los últimos tiempos. En eso se centra la escatología. Hay muchos textos que hablan acerca del futuro, cosas que no se cumplieron y que todavía han de cumplirse. Aunque hay muchas profecías que tuvieron un cumplimiento en el momento que fue escrito, un cumplimiento inmediato, un cumplimiento no tan inmediato, mediato, pero sin lugar a duda va a tener también un cumplimiento futuro. Entonces, lo que hace la escatología es pensar y estudiar los textos que hablan acerca del futuro. Dijimos que la escatología no nace de la exégesis. No es que nosotros podemos estudiar como lo hacemos con un pasaje y llegar a una definición de lo que ese pasaje enseña, dice o afirma. Sí podemos tomar cada texto, como 1 Tesalonicenses 4, como Mateo, como Isaías, como Daniel. Podemos estudiar cada texto en su contexto, hacer una exégesis de ese pasaje y llegar a una conclusión. Pero hasta ahí podemos llegar. Después, cada uno de esos eventos se van relacionando, cuál es el orden de esos eventos, eso ya escapa a la exégesis y es más bien una sistematización, es decir, es ver cada texto y de acuerdo a un trabajo humano, es llegar a la conclusión que los eventos pueden ordenarse de una u otra manera. Y porque es una tarea humana, hay muchos de nuestros hermanos en la fe, que pueden tener una apreciación difícil, una postura una postura diferente a la que nosotros podemos tener. Entonces, hay discusiones acerca del milenio, hay discusiones acerca del rapto. No hay discusiones en cuanto si el rapto va a existir o no, si va a suceder o no. No hay duda, 1 Tesalonicenses capítulo 4 está claro que el rapto va a ocurrir. El problema es cuándo, y ahí está la discusión. Si es antes, después, durante la gran tribulación, ahí está la gran discusión, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esa es una discusión entre hermanos, entre los que creemos en el mismo evangelio. Ahora, no discutimos con personas que no sean creyentes. No pierda el tiempo, mi hermano, en discutir por internet con personas que hoy van a tener una postura y de buenas a primeras después dicen que son católicos y después dicen que no creen más en la fe. O sea, no pierda su tiempo en eso. No es productivo. Lo que tenemos que hacer con esas personas es predicar el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, con respecto a los hechos futuros, tampoco el Señor nos los ha dado en las Escrituras para que discutamos entre nosotros y para que causemos divisiones en el cuerpo de Cristo. No. Las posturas escatológicas no son para dividirnos. La escatología es para que nosotros podamos ser alentados en cuanto a la venida del Señor. Debemos alentarnos unos a otros, debemos edificarnos los unos a otros. Así que debemos evitar el discutir sobre eventos futuros porque ninguno de nosotros tiene certeza de lo que va a ocurrir porque el Señor nos lo ha revelado con plena certeza, valga la redundancia. Entonces, hemos hablado acerca de esto y ahora, antes de abrumarlos con algunos términos, me gustaría definir algunos campos que son los campos de discusión dentro de la escatología. Quizás volver a leer lo que ya hemos visto la clase pasada. Dice, puesto que existen muchos debates en cuanto a la escatología, es importante mantener en mente cuáles son los temas que debemos debatir entre amigos y cuáles son los temas por los cuales debemos pelear contra nuestros enemigos, ¿no? Falsos maestros. El enemigo es quien niega la naturaleza física de la segunda venida. Aquel que dice que Cristo no va a venir no es un creyente, no es mi hermano en la fe.
no el que niega la naturaleza física del milenio. O sea, si alguien dice, Cristo no va a venir, ese no es mi hermano. Pero si hay alguien que dice, yo creo que el milenio es espiritual, no es un tiempo físico, no son 1000 años realmente, bueno, sigue siendo mi hermano. No es un tema que nos divide en cuanto a la fe. El lobo es quien niega al infierno, no el que cambia el orden de los juicios, ¿no? El lobo es el que, obviamente, tuerce la palabra de Dios. Pero el cambiar el orden de los juicios, cuando es la tribulación o la gran tribulación, esa persona no es un lobo, esa persona es un hermano como nosotros, que se está esforzando en tratar de tener entendimiento acerca de la palabra de Dios. Cristo vendrá corporalmente para juzgar, recompensando al creyente en la nueva tierra y condenando al incrédito, ¿cómo estoy con las palabras? Y condenando al incrédulo en el lago de fuego eterno. Y esto debe animarnos, no debe animarnos que los incrédulos se vayan al infierno, pero debe animarnos que Cristo va a venir y va a juzgar, Él va a juzgar a todos, ¿no? Y esto debe exhortarnos y a unirnos a todos los que comparten esa misma esperanza. Aunque es importante estudiar los detalles de la escatología, porque la palabra dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, hay una bienaventuranza, hay una bendición en esto. Y guardan las cosas que en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, hermanos. Nunca debemos dejar que el estudio de los detalles de los hechos futuros nos distraigan del fin de la escatología, que es animarnos, que es edificarnos, que es tener nuestras vistas puestas en la venida del Señor, esperar por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ese es el objetivo. Muy bien, ahora veamos algunos términos. El primero, una de las cosas que se discuten mucho es acerca del pueblo de Israel. Usted diría, bueno, ¿qué discusión puede haber en esto? Bueno, esta discusión divide entre los amilenialistas y los pre-amilenialistas. La cuestión de quiénes son hoy el pueblo de Israel. Porque la Escritura obviamente es clara, la Escritura es clara que Dios va a cumplir las promesas a Israel. Es clara con respecto a eso. Dios cumple sus promesas. Dios no pudo haber prometido algo al pueblo de Israel que después no lo va a cumplir. Eso no puede ser. ¿Por qué? No porque me afecte a mí directamente. Si Dios le cumple las promesas de darle la tierra, de que ellos posean la tierra, quizás no me afecta a mí. Pero si Dios promete algo y no lo cumple, eso se llama ¿cómo? Se llama mentir. Y Dios no es mentiroso. Amén. Y así como Dios hizo promesas a Israel y las va a cumplir, Dios nos hizo promesas a nosotros y las va a cumplir, ¿no? Dios cumple su palabra. Ninguna de las palabras de nuestro Señor cae a tierra sin que sea cumplida. Entonces, claro, Dios hizo promesas a Israel en muchas partes de las Escrituras acerca de que les iba a dar la tierra, que ellos iban a poseer la tierra. Sobre el fin del Antiguo Testamento, en Jueces, nosotros vemos que eso nunca fue logrado por Israel. Nunca Israel llegó a sojuzgar a sus enemigos y a tomar pleno control de la tierra. Eso es algo que no ocurrió y eso es algo que debe ocurrir. Si usted lee los que han hecho el panorama desde Génesis, el panorama 1 y panorama 2, a lo largo de todo el panorama del Antiguo Testamento, hemos visto una y otra vez que Israel, aún en la tierra prometida, nunca llegó a poseerla totalmente, que es la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. No lo logró. Si esa promesa no fue cumplida, entonces esa promesa está pendiente y debe ser cumplida. Ahora, ¿cuándo? Bueno,
Yo diría, eso va a ser en el milenio. Porque cuando Dios promete a Israel que ellos iban a poseer la tierra, no lo dice de forma espiritual. Los oyentes entendieron que era la tierra, que era Palestina y que la iban a poseer y que el Mesías iba a reinar. Es claro, ¿no? Entonces eso tiene que ser cumplido. Y si eso tiene que ser cumplido, ¿cuándo va a ser cumplido? Bueno, en los 1000 años. En ese tiempo de 1000 años, entonces Israel va a poseer la tierra, el Mesías va a reinar, y ahí, esto ha de ser cumplido. Pero los amilenialistas que dicen no. Esa promesa Dios no la tiene que cumplir para con Israel, porque ahora nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros hemos reemplazado a Israel. Nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Entonces, ya no es necesario que Dios cumpla esa promesa al Israel étnico, no obviamente al todo Israel, no a Ismael, sino los que son el pueblo de la promesa, ¿no? Entonces, ahí está la discusión. Entonces, la discusión es, si nosotros somos el pueblo de Israel, y ya todas las promesas se cumplieron en nosotros, que somos gentiles, si somos nosotros ahora la nueva Israel, si somos nosotros, nosotros hemos reemplazado, entonces el milenio puede haber sido algo espiritual, que se iba a cumplir en nosotros. La generación que escucharon estas promesas no entendieron que no era literal, que realmente iban a poseer la tierra, que realmente el Mesías iba a reinar. No. Ellos deberían haber entendido eso de forma espiritual y no de una forma literal. Entonces, ellos dicen, somos nosotros ahora Israel. Somos nosotros los que reemplazamos a Israel. O sea, hoy los israelitas, los que creen, por ejemplo, los israelitas mesiánicos, que creen en Cristo, todos somos parte del pueblo de Dios y no hay división ahí entre israelitas dentro del pueblo de Dios y gentiles. Todos ahora somos el pueblo de Dios y Dios ya cumplió las promesas, y no es que hay dentro del pueblo de Dios creyentes israelitas que se les debe una promesa a ellos acerca de que posean la tierra. ¿La estoy complicando o voy bien? Bien. Sí. Ahora lo vamos a ver en los pasajes. Perdón, hija. Ahí lo vamos a ir desarrollando en los pasajes. Entonces, la discusión es, ¿a quién se refiere la Biblia cuando habla del pueblo de Israel? Bueno, como decía antes, algunos dicen que Israel ahora es todos los creyentes, la Iglesia universal, que somos los herederos de Abraham y estamos heredando las promesas que Dios hizo a Abraham. Por lo tanto, cuando el Nuevo Testamento habla de Israel, está hablando de nosotros, que somos también los herederos de Abraham. Está hablando de nosotros, que somos gentiles en la carne, pero que somos judíos por la fe. Esta sería una de las perspectivas. Yo no creo que esta perspectiva sea bíblica. La segunda postura es que cuando la Biblia entera habla del judío o de Israel, se refiere a la raza de los judíos, y que si Dios hizo una promesa a ellos y a sus descendientes, obvio, no todos los descendientes como decía antes, no a Ismael, no a los incrédulos, sino al Israel de Dios, a los que son creyentes, pero aún en esa frase, al Israel de Dios, está hablando de israelitas étnicos, ¿no? El punto, obviamente para la promesa, el punto que hay judíos que no son israelitas de acuerdo a la promesa, pero si Dios hizo una promesa al pueblo de Israel, Él la va a cumplir. Y esto es clarísimo. Si nosotros vemos Romanos 11:25, fíjese, vamos a ver ahí, Romanos 11:25. Acá Pablo está haciendo una ilustración, recuerdan la ilustración del árbol. Obviamente está hablando del árbol y está hablando de que nosotros estamos injertados. Nunca habla, porque algunos dicen, no, entonces estamos hablando de que Dios tiene dos pueblos.
No estamos hablando que el Señor tiene 2 novias, que hay 2 árboles. No, hay un árbol, un solo árbol. Y en ese árbol nosotros fuimos injertados, ¿no? No es que hay 2 árboles, hay un solo árbol. Y en ese árbol nosotros, en ese olivo, nosotros fuimos injertados, ¿no? Entonces, él está haciendo esta ilustración y dice que Israel va a ser injertada nuevamente, va a ser colocada ahí nuevamente. Entonces, en el versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Le está hablando a los gentiles, a los que no son judíos. Dice, ¿saben qué? Parece que en ustedes hay cierta arrogancia y yo quiero explicarle algo acerca de la arrogancia que ustedes pueden tener en contra del pueblo judío, en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Acá Pablo le está hablando a los gentiles y le está advirtiendo acerca de los israelitas que no se jacten. ¿Ves? No es lo mismo gentiles que israelitas. No es lo mismo. Ahora, dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este texto habíamos hablado, o sea que esto que irrevocables son los dones tiene que ver en cuanto al llamamiento, en cuanto a la salvación. Dios los ha llamado, nadie que es salvo va a perder la salvación. El don de Dios, el llamado de Dios a salvación es irrevocable. Pero dice que ellos son enemigos en cuanto al Evangelio. Nosotros no somos enemigos de nosotros mismos. Entonces está claro que está haciendo una diferencia clara ahí el apóstol Pablo de Israel y los gentiles. Nosotros somos como el hermano pequeño que recibió ahora las promesas del pacto. Nosotros somos herederos de Abraham. Nosotros somos herederos de la promesa. Nosotros estamos en el nuevo pacto que fue prometido a Israel y somos como el hermano pequeño. Es como cuando viene el papá y trae un regalo, un auto al hijo más grande, y el hijo más grande ve el auto ahí y dice, no me gusta mucho, no era lo que yo quería. Entonces el papá agarra ese regalo y se lo da al nene más chiquito. Y el nene más chiquito empieza a jugar con el carrito, por ahí, lo pone y el más grande ahora está movido a celos. De esa misma manera, dice el apóstol Pablo, que nosotros precisamente hemos sido injertados para mover a celo a Israel, para que Israel sea salva. Eso es lo que dice. Exacto. Exacto. Entonces, lo que sí tenemos que definir es que en ningún momento acá el apóstol Pablo dice que nosotros suplantamos a Israel. Que ahora nosotros entramos en el nuevo pacto y ya Dios no tiene más promesas para con Israel. ¿Dice eso este capítulo? No, dice que le ha ocurrido un endurecimiento en parte hasta que la plenitud de los gentiles entre y luego todo Israel va a ser salvo. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, habla de un número de gentiles, ¿no? la plenitud, todos los gentiles, ¿no? Que van a ser salvos, ¿no? Así que yo pienso que cuando la Biblia habla de Israel, habla de los judíos y no habla de los gentiles. Vuelvo a decir, nosotros sí entramos al nuevo pacto, nosotros sí somos herederos de Abraham, estamos recibiendo los beneficios del antiguo pacto y del nuevo pacto, pero eso no anula la verdad de que Dios va a cumplir sus promesas para con Israel. Dios va a cumplir sus promesas, las promesas que le hizo a Abraham y las promesas que le hizo a los descendientes de Abraham. Entonces, esta es una de las
las divisiones más grandes que hay en cuanto a la escatología, cuál es el papel del pueblo de Dios y Israel. Y si Dios va a cumplir las promesas al pueblo judío o no, y si es que nosotros hemos reemplazado a Israel. Y durante este estudio, a lo largo de las clases, yo voy a argumentar acerca de esto. La otra cosa que es polémica, entonces, la primera cosa que es polémica es Israel. Porque si aceptamos que la promesa que le fue dado a Abraham y a sus descendientes todavía no fue cumplida, entonces eso implica que debe cumplirse en el futuro, y en el único momento, o sea, en el único periodo que nosotros podemos ver que eso puede ser cumplido es en el milenio. Pero los que niegan el milenio, también entonces tienen que tratar con este pasaje y decir, no, Israel ya no, Dios no tiene ya parte con Israel, ya concluyó con Israel, ahora somos nosotros el pueblo de Dios. Entonces ahí está la tensión. Si aceptan una cosa, deben aceptar la otra o modificar una u otra cosa. Sí. Tendríamos que decir que el nuevo pacto, tendríamos que hablar que el nuevo pacto tendría dos aspectos: cumplimiento espiritual con la iglesia, en Hechos 2, y después cumplimiento con el reino de Israel, en el milenio. ¿Es así entonces? Sí. Recuerdan que nosotros en un momento hemos hablado acerca de lo que significa cumplir. Que en la Escritura nosotros vemos, por ejemplo, que se utiliza la palabra cumplir no como algo que se cumplió, como decir una condena que se cumplió, sino que es algo que comenzó, es como algo que comenzó a llenarse, que comenzó a completarse. Entonces, en Hechos 2 comienza el nuevo pacto, ¿sí? Pero no significa que concluyó allí. O sea, el nuevo pacto comenzó y estamos transitando en el nuevo pacto. Se está cumpliendo ese periodo. ¿Sí? No es que está cumplido en nosotros. ¿Se entiende, no? Entonces, porque esa promesa fue a Israel, esa promesa fue al pueblo de Dios, el nuevo pacto, nosotros fuimos injertados, nos beneficiamos de ese pacto, nos beneficiamos de las promesas también del antiguo pacto, pero estamos en el nuevo pacto se está cumpliendo, por llamarlo de una manera. La otra cosa que se discute es la naturaleza del reino. Si el reino es físico o el reino es espiritual. Generalmente en la escatología, cuando nosotros hablamos del reino, es casi lo mismo de hablar de milenio. Hablar de reino y milenio es como un sinónimo, es un equivalente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en el milenio? Bueno, no importa qué postura tengan, si es física o es espiritual, lo que ocurre en el milenio, sea físico o espiritual, es que Cristo reina. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Ahora, hay dos formas en que se comprende ese reino. Hay quienes dicen que ese reino solamente es espiritual, que no es literal, que no es físico, sino que es algo espiritual. Que Cristo está reinando en nuestros corazones, que estamos en el reino. Y para ellos este es el único tipo de reino que hay y que habrá. No habrá otro tipo de reino, sino el de ahora. Cristo reinando en nuestros corazones. Cuando Cristo dijo que el reino se ha acercado, bueno, eso ocurrió. Vino el reino, ahora Cristo reina en nuestros corazones y terminó ahí. Estamos ahora viviendo en el reino. En teoría, Satanás está atado y nosotros estamos en el reino que la Biblia describe. Ellos lo interpretan que es un reino espiritual. Es cierto, Cristo reina en nuestros corazones y es un aspecto del reino. Cuando el rey se acerca, es como cuando el presidente va a algún lugar, él representa a su nación y de alguna manera el reino también le acompaña. Así, cuando el rey está, también está su reino. Cristo reina en nuestros corazones, pero eso no significa que no vaya a haber un reino también físico, ¿no? Entonces, Si no se contradice con Mateo 5, 6 y 7, la bienaventuranza. Del reino. Requisitos para el reino. Exacto. Al reino físico. Entonces, esta postura es la postura de los amileniaristas y de los postmileniaristas. Que ahora estamos en el reino.
¿no? Ya lo que viene es el juicio, pero no va a haber un reino posterior. Luego hay otro grupo, los que decimos que el reino de Dios es un reino que fue prometido en el Antiguo Testamento y que claramente es físico. Es Cristo descendiendo sobre el monte de los olivos y partiendo el monte de los olivos en dos, y comienza allí el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, según lo que enseña Zacarías 14:4, ¿no? Y está Cristo reinando en la tierra, no de una forma espiritual, de una forma literal. Cristo reinando en la tierra por 1000 años. Entre los que creen que el reino es físico, hay algunas variantes. Por ejemplo, les he hablado de Sproul. Sproul es un caso bastante raro, ¿no? Porque Sproul es casi un caso único. Porque él cree que la segunda venida de Cristo ya se efectuó, que Cristo vino por segunda vez. Si él se quedaría ahí, es un hereje. Pero dice que va a haber una tercera venida, que Cristo va a venir. Y muchos de los que leen Sproul o han comprado las Biblias de Sproul, ponen a Sproul entre los amilenialistas, que los amilenialistas creen que el reino es espiritual, que no va a haber un reino físico. Sin embargo, en el comentario de Romanos de Sproul, usted va a encontrar que él dice que al final Dios va a cumplir sus promesas a Israel en el milenio. Entonces, es difícil colocarlo en un lugar, a Sproul. Si usted busca luego el comentario de Sproul de Romanos 11, usted va a ver que él hace esta información, que Dios todavía tiene un plan para el pueblo de Israel, que no terminó con Israel, sino que todavía hay planes de Dios para con Israel. Y hay muchos amilenialistas que se refieren al reino como nosotros nos referimos. Nosotros, cuando digo yo soy premilenialista. Pero, por ejemplo, hay amilenialistas. Por ejemplo, un amilenialista es Sugel Michelet. Él es un amilenialista clásico. Pero, sin embargo, hay otros amilenialistas que tienen una postura muy parecida a la mía en cuanto al reino. Que ellos creen que el reino es espiritual en el sentido de que Cristo está reinando en nuestros corazones, digo amén, pero que también va a haber un reino físico. Y digo amén también, a las dos cosas, ¿no? Que en el futuro Cristo va a reinar y nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Entonces, esto es importante en cuanto a los términos, saber cuál es el papel de Israel y la naturaleza del reino, porque después esto va a definir categorías teológicas, distintas escuelas de pensamiento, pero estas son las grandes discusiones que hay. Pero no es tan sencillo como armar una cajita y decir, todo esto entra en esta cajita, estos entran en esto. No. En cuanto a esto, vamos a encontrar muchas posturas diferentes, ¿no? No es que... Sí. Entre las posturas de estos pensadores, todos tenemos la misma base con respecto a Cristo y la salvación. Todos. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Pero la Biblia nos llevó hasta un lugar y nos dejó ahí. Lo demás son conjeturas que cada uno puede tener. Hay algunos hermanos pensadores que dicen que la Biblia habla, nosotros hablamos, la Biblia calla. Callamos. Porque hay cosas que no podemos... Exacto. En cuanto a cuándo va a venir el Señor, nadie lo sabe, ¿no? En cuanto a cómo va a ocurrir, en qué momento va a ocurrir el arrebatamiento, nadie lo sabe. Sabemos que va a ocurrir, eso la Biblia lo afirma, pero no dice cuándo. Entonces, todo lo que hay alrededor de eso son especulaciones. Podemos pensar que todos tienen una sana doctrina. Si todos creemos en el mismo evangelio, si la persona que estoy hablando no niega la venida de Cristo, no niega la deidad de Cristo, no niega la resurrección de Cristo, no niega la Trinidad, bueno, es un hermano. Y podemos tener diferencias en cuanto a la escatología. Es mi hermano, ¿sí? No, eso no me divide con él. Es mi hermano en Cristo. Pero si no cree en el Evangelio, en la resurrección de Cristo, no es mi hermano.
Y eso, me divide eso con esa persona, pero no los hechos escatológicos. ¿Se entiende, no? Ok. Bien. Mire, para terminar esto, me gustaría que analizar algunos pasajes. Yo les coloqué en su aula virtual este libro que es Amilenialismo y el siglo venidero. Le recomiendo que si a usted le interesa leer más sobre esto, lo lea. No es un libro tan grande, pero es muy, muy interesante. Y usted puede ahí leer y ahondar más. Lo tiene cargado en su aula virtual, lo puede descargar para poder leerlo, lo puede imprimir para hacer notas, o lo puede ver en su celular cuando viaja, pero recomiendo que lo lea. Y allí hay algunos textos que son muy interesantes, porque fíjense, por ejemplo, Isaías 2 y 4. Isaías y Miqueas 4.1 son un calco, o sea, dicen lo mismo. Tanto el profeta Isaías como el profeta Miqueas, 4.1 y 3. Ahora, fíjese, acá Isaías está hablando del reino futuro, tanto como Miqueas. Están hablando del reino futuro, donde Jesucristo va a reinar desde Jerusalén. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Los amilenialistas dicen que esto está ocurriendo ahora, pero yo no veo a nadie, a ninguna nación que esté corriendo ahora a la iglesia para escuchar el Evangelio. Esto no parece ser ahora. Está hablando del futuro. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Bueno, esto sin duda tiene que ver con el futuro. Los amilenialistas generalmente tienen el modelo que llaman el modelo de las dos eras. Esta era y la venidera. Y dicen, ok, está esta era y la era venidera. La era venidera es el reino, o sea, es el estado eterno. En el estado eterno no hay pecado, no hay sufrimiento, ¿cierto? No hay enfermedad. Ese es el estado eterno, el cielo. ¿Hay en el cielo pecado? No habrá ni más lágrimas, no habrá más lloro, no habrá más pecado. Ese es el estado de la perfección. No hay más pecado, somos todos perfectos ahí. Sin embargo, acá hablando Isaías de un acontecimiento futuro, de un tiempo futuro, dice que vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. ¿Cómo que nos enseñará sus caminos? Esta idea de la santificación, que todavía están tratando de conocer la palabra de Dios para dejar de pecar. Pero esto no puede ser en el estado eterno, porque en el estado eterno ya no hay más pecado. Nadie está buscando la santificación porque la santificación ya se completó. Y subamos al monte de Jehová y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones. ¿Ve? Parece que acá todavía hay conflicto entre las naciones. Dice, y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado. Ahora las naciones agarraron sus armas, las fundieron y están haciendo cosas para sembrar. ¿Ahora está ocurriendo esto? No, esto es en el futuro. ¿Pero en qué futuro? ¿En el estado eterno? No puede ser. Tiene que ser un tiempo que es más allá del que estamos, pero antes del estado eterno. O algunos lo podrían decir, esto es el comienzo del estado eterno, pero un tiempo donde todavía hay pecado. Entonces, claro, ¿cómo explicamos esto si no existe el milenio? ¿Dónde es este tiempo? ¿Dónde va a ocurrir esto? Otro Isaías 65, nuevamente, hablando acerca del futuro, 65, 17. Cielos nuevos y tierra nueva.
Ok. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Esto es ¿cuándo? Futuro, ¿cierto? Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí niño que muera de pocos días. ¿Cómo? ¿Todavía hay muerte? ¿Esto es futuro, tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva? ¿Sí o no? Ok. Pero dice que acá hay muerte de niños todavía. Entonces, es un tiempo donde todavía hay muerte, que no es el estado eterno. No habrá allí niños que muera de pocos días, ni viejos que no cumplan. Hay muerte todavía, porque el niño no morirá de 100 años y ¿cómo el pecador de 100? No, esto es un tiempo que es futuro, pero que no es el estado eterno. Y el único momento para poner esto es en el milenio, donde Cristo está reinando sobre las naciones, donde todavía hay pecado, donde todavía hay naciones, y Cristo está reinando desde Jerusalén a todas las naciones. Y todavía aquí hay pecado, todavía hay que aprender. Y esto es el milenio. Sí. En cuanto al cielo nuevo y tierra nueva, el premilenialismo, yo había leído que hace una distinción entre el milenio y después del milenio vendría el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Es así o...? Sí, luego lo vamos a ver con mucho más detenimiento, porque implica que veamos cada pasaje. Pero hay muchas posturas, ¿no? Acá también están los dispensacionalistas, ¿no? Que hablan del cielo y de la tierra. Darby piensan que la Jerusalén va a estar en el cielo flotando, una cosa así muy rara, ¿no? Que obviamente eso no es una postura bíblica. Pero la cuestión es que acá los profetas están hablando de un tiempo futuro, tierra y cielo y tierra nueva. Entonces nosotros entendemos que acá nosotros estamos en nuestro tiempo y luego está el estado eterno. Yo voy a llegar a la conclusión que el milenio es el comienzo del estado eterno. Pero aquí todavía Cristo está reinando, acá se cumple el reinado de Cristo, todavía hay enfermedad, todavía hay muerte, hasta que se cumplan los 1000 años y entonces entramos todos en el estado eterno, no hay mayor o no hay. Pero acá la Biblia describe un montón de acontecimientos que pueden ocurrir solamente acá, en el milenio, que no es el estado eterno. No. Y ustedes van a encontrar en este libro, muy bien expresado, la dificultad que los amilenialistas tienen para explicar estos textos. Y dicen, no, estos textos son muy difíciles, están tratando de decir, no, es ahora, esto está sucediendo ahora, pero es muy difícil, o sea, hay que manipular mucho la Escritura para decir que la audiencia original entendió algo muy distinto a lo que realmente es. O sea, o pensar que ahora nosotros estamos viviendo el milenio, que las naciones están viniendo a la iglesia para aprender del Señor, es muy distinto, es muy difícil. Por eso le animo, este libro explica las dos posturas, no es que habla de una sola postura, dan los dos argumentos, citan a los referentes más importantes de las dos escuelas de pensamiento, y usted puede ahí seguir despacio esta discusión. Y le va a ayudar mucho a entender de lo que vamos a estar hablando. Pero esto lo vamos a ver ahora con más detalle. No se aflija si no entendió. Vamos a ir despacito, desmenuzando cada cosa para ir comprendiéndola.
Pero quería adelantarles cuáles son las grandes discusiones acerca de este tema y en qué se basan. Muy bien, vamos a concluir aquí. Vamos a hacer un pequeño break y luego usted puede prepararse ya para el examen. Sí, está bien. Pero antes de